muchachos, buenas noches. Vamos a empezar con el tema de hoy. Y lo que hoy día vamos a comentar es lo que se denomina el periodo helenístico romano, que es la continuación de lo que ustedes han visto en sus clases acerca de Platón y de Aristóteles. ¿Os han ya visto eso, algunas cosas de eso? ¿De Platón, de Aristóteles y por ahí? ¿Algunas cositas? ¿Sí, sí? Bien, creo que por ahí habrán escuchado o habrán visto en sus clases que Aristóteles decía que el hombre es animal político, ¿no es cierto? Claro, ¿alguien recuerda qué significan esas cosas? Nada. No, bueno, pero te lo digo muy sencillamente. A ver, los grandes sistemas es las filosofías tanto de Platón como de Aristóteles. ¿Y por qué se llaman así? Se llaman así porque estos señores intentan dar una especie de explicación general de las cosas. ¿Me hago entender? Entonces tú sabes que Platón hablaba de que en la realidad hay dos ámbitos, ¿no? Un ámbito de cosas captadas con los sentidos, pero aparte hay modelos captados con la razón, y estos modelos son eternos. ¿Me hago entender hasta ahí? Claro. Y a partir de eso, Platón comenzó a sostener que solamente las personas sabias son aquellas personas destinadas para gobernar, ya que son las únicas que saben lo que es el bien y lo que es la justicia. ¿Listo? Luego más tarde vino un señor llamado Aristóteles. Aristóteles considera que si bien es cierto, no existen modelos eternos, pero él estaba muy seguro de que las cosas, como por ejemplo, dirá Aristóteles si hubiese vivo, ¿no? Las pizarras tienen dos elementos básicos. Un elemento básico de la pizarra es la madera, la materia, ¿no es cierto? Y el otro elemento básico, según Aristóteles, diría él, pues, de la pizarra, es la esencia de la pizarra, su forma, las características esenciales que hacen que esto sea una pizarra. ¿Listo? Ese es Aristóteles. Y a partir de ello, Aristóteles comenzó a sostener que así como las cosas tienen una parte esencial, las personas también tienen una parte esencial, ¿no es cierto? Para Aristóteles, la parte esencial del hombre, ¿cuál es, crees tú? ¿Es el cuerpo o la razón? La razón, claro. Y por consiguiente, Aristóteles considera que una persona virtuosa, una persona buena, es una persona que desarrolla lo que es propio. Y lo propio del hombre es la razón. ¿Y eso dónde es posible Aristóteles? En la polis griega, dice Aristóteles. Claro, solamente entre los griegos es posible que se desarrolle la razón y por consiguiente es posible que hayan personas virtuosas. De ahí que Aristóteles comienza a decir que el hombre es animal político. ¿Listo? ¿Qué significa animal político entonces? Significa que para Aristóteles el hombre realmente es humano, el hombre es un ser virtuoso únicamente ¿dónde? ¿En Persia o en Grecia? En Grecia, en la ciudad-estado griega. ¿Lo hago entender? Ahora, pero tú sabes que Aristóteles es maestro de otro señor recontra famoso, de un militar, de un rey antiguo muy conocido. ¿Alguien sabe cómo se llama? Alejandro Magno. Claro, Alejandro Magno. Pero mira, curiosamente, muchachón, cuando Aristóteles decía que el hombre es animal político, Alejandro Magno prácticamente ya había invadido Grecia y había ido a Oriente. Claro. Y con las invasiones de Alejandro Magno, las sociedades orientales van asimilando el pensamiento griego. Aparece un fenómeno fundamental para el pensamiento occidental. Se llama así, se llama la helenización de las sociedades orientales. ¿De acuerdo? Entonces resulta que las sociedades que Aristóteles consideraba bárbaras, por ejemplo las sociedades persas, por ejemplo, las sociedades fenicias, las sociedades egipcias o inclusive los hebreos, van adoptando el pensamiento de los griegos. Ahora, ese fenómeno se llama así, repito, se llama helenización. Y es propio de una etapa que es la que vamos a hablar ahora, que se llama el periodo helenístico romano. ¿La voy a entender? ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Sabes cuál es la importancia de esto? Que producto de esa mezcla del griego como oriental va a aparecer una ideología recontra famosa por todos nosotros. ¿Cuál es esa? El cristianismo. ¿Listos ahí? Como ya usted lo va a ver, de muy seguro, la ideología, la religión de los cristianos no es algo que aparece en la cabeza de un señor, nada que ver. Como todo en la vida, el cristianismo es un producto cultural que va evolucionando durante muchos siglos. ¿Y en qué época se va gestando? En esta época, en la época helenística romana, que más o menos dura 6 siglos. ¿Listos ahí? Claro, esa es una cosa importantísima, profesor. Mira, a ver, tanto así, muchachos, tanto así, que en este periodo, en la cual los griegos ya no eran pues los grandes sabios que querían saber el ser de las cosas, de las sociedades hegemónicas, no. Los griegos ahora constituían pequeñas ciudades súbditas de los macedonios y más tarde de los romanos.
Entonces, el periodo de esplendor de la antigüedad griega ya no existe en estos momentos, ya no hay. Y cuando una sociedad está en crisis, maestro, cuando una sociedad está en crisis, a las personas les interesan otras cosas. Ya no les interesa tanto la sabiduría, el conocimiento del ser, o saber más cosas del mundo, no. Sobre todo, ¿qué les interesa? ¿Cómo ser feliz? Una regla básica de las sociedades, muchachos, es que cuando una sociedad está en crisis, la gente busca cómo ser feliz. Tú te pones a analizar, por ejemplo, actualmente, te pones a analizar y fijarte, por ejemplo, cómo en esos últimos años, y en la medida que pasa el tiempo, no solamente en la sociedad en general, sino también en tu barrio, encontramos, por ejemplo, cómo aparecen de pronto muchísimas iglesias pequeñas. ¿Te has percatado de eso alguna vez? Claro, sí, iglesias, digamos, por tu barrio, unos meses antes había una cochera, había playa de estacionamiento. Ahora quizás la han pintado, la han arreglado, han puesto carpetas, han puesto bancas, y ahora es una parroquia, es una iglesia. Y la pregunta es, ¿y la gente? Tú vas un domingo y un montón de gente, ¿eh? ¿Y la gente para qué va? ¿Para angustiarse? ¿O para estar tranquilos? Claro, cuando una sociedad está en crisis, lo que la gente busca de una manera un poco desesperada es cómo ser feliz, de una manera inmediata, maestro. Y eso ocurre acá, pues. Cuando algo está en crisis, las ideologías no sirven tanto para saber cómo es el mundo. Lo que importa ahora nada más es ser feliz, ser feliz, ser feliz. Nada más que eso. El interés ahora de los filósofos ya no es tanto para saber de qué está hecho el mundo, sino cómo uno puede ser feliz ahorita. ¿Me hago entender ahí o no? Tiene un sentido más ético, más moral. Y como te estaba comentando, esto va a generar muchísimo el cristianismo. Porque como tú sabes bien, debido a la helenización, sociedades como las hebreas van conociendo la cultura griega. Una prueba muy sencilla de esto, muchachos, es por ejemplo lo que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Averígüese y quizás podrás darte cuenta que salvo el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el resto de libros del Nuevo Testamento son escritos en griego. Y tú sabes mucho de esas cosas, sabes mucho, por ejemplo, de la lengua extranjera. ¿De qué estamos hablando ahí? Estamos hablando que los hebreos sabían escribir griego. Es decir, los hebreos sabían una lengua extranjera. Y cuando usted quizás que estudia inglés o un instituto, sabes que cuando una persona estudia un idioma, no solamente estudia el idioma y nada más, sino que le pasaba que estudia. ¿No estudia acaso también el pensamiento de esas personas? Claro. Entonces los hebreos ya estaban conociendo de a pocos el pensamiento de los griegos. Asuntos como por ejemplo la inmortalidad del alma, la existencia de valores universales, la existencia de un mundo ideal, como hablaba Platón, ya en los griegos era algo famoso. Pero en los hebreos recién se estaba conociendo. Y eso es lo que va a hacer el cristianismo. Y tanto así, mira, tanto hubo esa mezcla cultural entre griegos y orientales, que aparece un fenómeno bien curioso, que se llama así. ¿Qué dice acá? ¿Cómo? Cosmopolitanismo. ¿Alguna vez escuchado la palabra cosmopolitano? Cosmos es mundo. Polis es ciudad. ¿Qué es un cosmopolitano? Aquel que dice que su ciudad es una zona en particular, es el mundo. Aparece la tesis maestro de ciudadanos del mundo. ¿Qué es una persona cosmopolitana o qué es un intelectual cosmopolitano? Es la persona que considera que más allá del amor a un lugar, a una patria, a una ciudad, lo importante es identificarse con el mundo entero. Y eso también se ve muchísimo en la evolución del cristianismo, maestros. Tú comparas, por ejemplo, mira, tú comparas el Antiguo Testamento, ¿está bien?, con el Nuevo Testamento. Y comparas el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Y es muy, muy distinto, en algo bastante cardinal. ¿Cuál es? Que el Dios del Antiguo es típico de los dioses de esa época, de los dioses de la antigüedad. Sabes, porque tú sabes historia universal, que una de las características de los dioses antiguos es que ellos son dioses locales. ¿Me hago entender o no? O dioses nacionales. ¿Se entiende? Los egipcios tienen sus dioses, ¿cierto? Dioses egipcios. Los griegos, sus dioses, dioses griegos. Los mesopotámicos, sus dioses. Y los hebreos también tienen su Dios, ¿no es cierto? Entonces Dios tiene un pueblo elegido. ¿Eso se ve en el Nuevo Testamento? No. En el Nuevo Testamento Dios
Es un Dios de todos, independientemente de dónde naces. Es un Dios cosmopolitano. Los cristianos, a diferencia de los judíos, ya no hacen distinciones de naciones o de razas. Ellos consideran, como tú bien muy seguro lo sabes, que todos somos hijos de Dios, no importa dónde hemos nacido. Y eso se ve de acá. ¿Me hago entender hasta ahí? Es un asunto fundamental. Fundamental. Y otro punto básico, importantísimo, es esto. ¿Vuelves a escuchar la palabra ecléctico? ¿Qué es un ecléctico? Nada. Te lo digo así rápidamente, ¿no, maestro? Un ecléctico es la persona que le encanta seleccionar ideas de diversas personas o de formas de pensar muy distintas para formarse un sistema de muchas cositas. Es una especie de extracto, también, de ideas diversas. Ellos, como les importaba no tanto decirnos cómo es el mundo, sino cómo ser feliz, eran personas que consideraban que en vez de estar siendo seguidores solamente de un pensador, es mejor seleccionar ideas de diversos pensadores. Eso es el eclecticismo. Por ejemplo, digo así el grano nomás. Por ejemplo, los señores estoicos. Los estoicos, representados por un señor llamado Zenón de Sitio, es el resultado de muchas doctrinas. La de Platón, la de un señor llamado Heráclito. ¿Tú escuchas Heráclito o no? La de ellos. De un señor llamado Sócrates. Sí, claro. Ya. Esa mezcla es estoicismo. Más o menos ahí, ¿o no? Por ejemplo, los señores hedonistas son seguidores de un señor muy famoso. ¿Has escuchado de Demócrito? Demócrito, ya, más o menos por ahí. De Sócrates, también. Ya, esa mezcolanza, eso es el hedonismo. Y también algo parecido ocurre con los cínicos, que son una especie de seguidores de Sócrates. Y ni hablar, por ejemplo, profesor, de los neoplatónicos. Neoplatón. ¿Son seguidores de quién? De Platón. Con mezclas con la ideología de los judíos, con la religión de los hebreos. O sea, este periodo es un periodo de mezcla. Y justamente esa mezcla, y nuevamente enfatizo, es lo que va a generar de las muchas ideologías, la ideología de los cristianos, ¿no? ¿Se entiende, no? Y así mira, y cuando una sociedad está en crisis, cuando una sociedad se encuentra en crisis, lo que ocurre es en la desesperación de las personas por buscar la felicidad. Y ante esa necesidad social aparecen un montón de personas, no solamente, digamos, estos de acá son solamente, digamos, algunos, no son todos, son los que más o menos nos piden, pero son un montón. Siempre ha habido durante 600 años un montón de predicadores, un montón de personas que de una u otra manera decían cómo ser feliz. Por ejemplo, los cínicos. Te cuento algo muy concreto, ¿ya, maestro? Mira, a ver. ¿Tú te acuerdas de Sócrates? Sócrates. Para Sócrates, ¿la felicidad con qué se alcanza? ¿Con tierras? ¿Con dinero? ¿Con lujos? ¿O renunciando a ello? O sea, ¿renunciando a qué? ¿A lo material o a lo espiritual? ¿Cómo? ¿Y qué te queda como recibe entonces? ¿Lo material o lo espiritual? Claro. Para Sócrates, una persona es virtuosa si cuida su cuerpo o su alma. Su alma. Ya. Eso exagéralo. Exagéralo. Para Diógenes, que es un Sócrates recontra exagerado, ya ni siquiera el alma, el espíritu sirve. Diógenes consideraba que lo verdaderamente humano, lo que realmente nos haría feliz, es la renuncia a toda cuestión, por ejemplo, moral, ciencia, religión, arte. Los cínicos vendrían a ser personas que sostienen que la felicidad se alcanza si uno tiene una vida muy similar a los animales. A los animales. Es como que, por ejemplo, estuviese Diógenes y dijera, los animales que viven en la selva, el man, por ejemplo, o en Pacaya Samil, entonces, ¿sabes qué es el man o no? Ya, ellos tienen moral, ellos piensan sobre el futuro, ellos tienen angustia sobre la muerte, no tienen nada de eso y son felices. En cambio, supuestamente el hombre, que es un ser supuestamente superior, racional, una persona espiritual, pues tiene un montón de problemas, ¿no? ¿Qué necesita un animal para ser feliz? Solamente algo de comer, un espacio y nada más. Parece exagerado, ¿no? Porque uno dice, pues, ya no exagere, pues, la moral, renunciar a todo, como los animales. No, pero más allá de una exageración, porque realmente Diógenes sí quería eso, una anécdota muy buena. Por ejemplo, Diógenes paraba sin nada, paraba prácticamente
andrajoso, caminaba de aquí por allá como un vagabundo y tenía solamente un tazoncito para su comida. Un tazón. Entonces él estaba caminando por ahí y ve que un niño comienza a comer con sus manos. Y después de comer, agarra, pasa por un río con sus manitos y comienza a beber. Y Diógenes, que tiene un tazoncito, dijo: hay algo que todavía me está sobrando. Agarró el tazón y lo botó. Y aprendió a vivir, a comer, sin nada de nada, solamente con sus propias manos. Diógenes decía: la naturaleza nos provee de todo. Suficiente con nuestras manos para poder beber. Ese es muy bueno. Pero alguien va a decir nuevamente exagerado, ¿no? Hay que analizarlo en vez de decir esos calificativos. Por ejemplo, la anécdota de Diógenes con Alejandro Magno. Esa es muy buena. Claro, se presenta. Diógenes hizo famoso porque es una rara de estar haciendo como vagabundo y diciendo que los felices como los animales. Entonces Alejandro Magno, el rey más poderoso del mundo en ese tiempo, bueno, se le presenta: yo soy Alejandro Magno. Y Diógenes: yo soy Diógenes el perro. Así es. ¿El perro? ¿Cómo Diógenes el perro? ¿Y por qué eres Diógenes el perro? Yo soy Diógenes el perro porque yo agradezco a los que me dan de comer, pero yo muerdo a los que me maltratan. ¿Me hago entender o no? Sí, y más aún, y Alejandro Magno le dice: bueno, Diógenes, realmente tu sabiduría es muy admirable, ¿no? Tú eres una persona como esa actitud, realmente es muy loable lo que haces, realmente muy admirable. Y más bien, en nombre de ese agradecimiento que te tengo, esa admiración, te regalo lo que tú quieres. Pídeme. Alejandro Magno es poderoso, ¿no? Quieres riquezas, quieres tierras, quieres oro, y yo mismo te regalo. Y como Diógenes estaba echadito de una palmera y Alejandro le estaba hablando: te regalo lo que quieras. Y Diógenes le dice: sí, quiero algo que me regales. ¿Qué deseas? Dime más y te lo regalo. Sí, solamente quiero que te muevas a un costado porque me estás tapando el sol. Y eso significa lo poco que Diógenes necesitaba para ser feliz. Ahora, es como esto, mira, más allá de algunas cuestiones anecdóticas exageradas, uno puede decir, por ejemplo, una persona rica, una persona, un dueño de bancos, ¿realmente será feliz? Claro, alguien puede decir: no, sí, porque bueno, tiene dinero, tiene buena ropa, tiene automóviles, tiene la vida ya hecha. Pero esa persona quizá no puede ir ni siquiera a la esquina, ¿no? Claro, por los bares, por los asaltantes, ¿no? Un artista de Hollywood, un artista de la farándula que se jacta de ser famoso y tener dinero, ¿será feliz realmente? Alejandro Magno habrá sido feliz. Quizás él tenía miedo hasta de comer. En cambio, Diógenes, que tenía poquísimas cosas, era feliz. Esa es una enseñanza, ¿ven? Que uno es feliz no necesariamente con muchas cosas. Uno puede ser feliz con poquitas cosas. Y no me vas a decir, maestro, que eso influencia mucho en el cristianismo, ¿no? Claro, que la felicidad no se alcanza con cosas, al contrario, eso te da infelicidad. Y esa es una enseñanza de Diógenes, maestro. Más o menos se entiende, ¿no? Es algo muy bueno, en realidad, muy bueno. Ahora, profe, y una ideología que puede resultar algo interesante son los hedonistas. ¿Alguna vez has escuchado que es un hedonista? Nada. Bueno, el hedonista es aquella persona que considera que la felicidad se alcanza con el placer. Ahora, pero claro, que cuando una persona habla de placer, automáticamente supone que el placer es pues las exageraciones en la comida, en la bebida, eso es placer. Pero en realidad, no, eso no es placer. A menos para Epicuro no es placer. Eso es propio de ignorantes, dice él. Epicuro, muchachos, es seguidor de Demócrito. ¿Has escuchado de Demócrito o no? A ver, ¿qué decía Demócrito? ¿No te acuerdas de él? Bueno, Demócrito decía que las cosas están hechas de átomos. ¿Me hago entender? Claro, mira, te lo planteo de una forma bastante sencilla. A ver, lúcete ya. Epicuro se considera seguidor de Demócrito. Demócrito era una persona que afirmaba que las cosas están hechas de átomos. ¿De acuerdo? Ahora, y una cosa muy básica. Si todo está hecho de átomos, absolutamente todo está hecho de átomos, entonces el alma estará hecha de átomos. Sí, claro. Y si, así como la pizarra, al estar hecha de átomos, en la medida que envejece, esta pizarra, los átomos que la componen
se separan, ¿no es cierto? ¿Me voy a entender? Los átomos se separan. Entonces, cuando una persona envejece, los átomos de su alma también se están separando. ¿Me hago entender hasta ahí o no? Se separan. Ahora, y si los átomos se separan, entonces uno puede sentir cuando se está muerto. Y Epicuro reflexiona y dice, no, pues, porque cuando una persona muere, tanto los átomos del alma como de su cuerpo se disgregan. Entonces, ¿uno siente cuando se está muerto? No, no se siente. No se siente. Entonces, no tiene sentido tenerle miedo a algo que nunca se va a sentir. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, de esa manera, Epicuro comienza a decir, por eso solamente las personas ignorantes son aquellas personas que están preocupadas por la vida de ultratumba. No tenemos por qué tener miedo en algo que nunca vamos a sentir. Y de ahí que Epicuro tiene una frase muy buena. Epicuro dice, cuando uno está, la muerte no llega. Y cuando la muerte llega, uno ya no está, pues. Esa es la frase de Epicuro. Cuando uno está vivo, no hay muerte. Pero cuando la muerte llega, simplemente uno ya no está. Entonces lo que dice Epicuro es que uno nunca va a sentir jamás estar muerto, ¿verdad? Pero eso solamente lo saben las personas que estudian, dice Epicuro. ¿Se entiende? Para Epicuro los seres humanos tenemos un gran miedo, un gran trauma, algo que nos friega la cabeza. ¿Cuál es? La muerte. Entonces el estudio es un buen placer, ¿verdad? Porque gracias al estudio uno vive tranquilo, entendiendo que no hay que poder tener miedo a la muerte. También dice Epicuro que no hay que tenerle miedo a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que tenerle miedo a Dios? Porque Dios es feliz. Dios también está hecho de átomos, pero Dios es feliz. Y si Dios es feliz, ¿tendrá preocupaciones? Si Dios es feliz, ¿tendrá preocupaciones? No. Y si no tiene preocupaciones, ¿se preocupará por uno? No. Por tanto, hagas lo que hagas, a Dios no le importa nada, ¿verdad? ¿Por qué le va a importar si Dios es feliz? Dios vive despreocupado en su vida. Pero mira, pero si hay algo, dice Epicuro, que hay que tenerle consideración. Si bien es cierto, no hay que temerle, pero sí hay que tener admiración. Porque Dios tiene algo que nosotros buscamos. ¿Cuál es esa? La felicidad. Ya, ese es Epicuro. ¿Me hago entender? Entonces, cuando ellos hablan de placer, no se refieren pues al placer, digamos, de los excesos. No, para Epicuro, el placer por excelencia es el estudio. Claro está, claro, dice él, que hay otros placeres, seguro. Por ejemplo, el comer es un placer. El descansar es un placer, obviamente. Y es un placer necesario, porque sin él no hay vida. Pero esos placeres, dice Epicuro, hay que utilizarlos con prudencia. La cuestión es comer, descansar, pero de forma mesurada. ¿Me voy a entender? ¿Y cuál es el propósito? Ser feliz. Y para usted, ¿qué es ser feliz? Estar tranquilos. Entonces todo aquello que nos da tranquilidad es un auténtico placer. Veamos, por ejemplo, el apasionarse por alguien, ¿será placer? No. No parece que sí, pero no, pues no, pues. Porque el apasionarse por alguien causa ¿qué? Tranquilidad o perturbación. Claro, y la idea es estar tranquilos, por tanto eso no es. Lo correcto, dice él, es tener buenos amigos. Los buenos amigos sí dan tranquilidad. Son placeres estáticos, dice él. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, Epicuro comienza a sostener primero que las cosas están hechas de átomos. Y están hechas de átomos, entonces no tenemos por qué tener miedo a la muerte. Y no solamente eso. Yo te cuento algo muy sencillo, ¿ya? Profe, mira, a ver, creo que lo digo. Aparte de Epicuro, ¿quién hablaba de los átomos? ¿Quién hablaba? Ya, te lo digo así de arranque nomás, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre Epicuro y Demócrito? Luego vamos a hablar de los átomos, seguro. Pero para Demócrito, los átomos tienen leyes. Y por lo tanto, el mundo tiene un orden. En cambio, para Epicuro, los átomos se mueven de manera azarosa, desordenada. Y por consiguiente, si todo se mueve de manera desordenada, ¿habrá un orden determinado en el mundo? No, por tanto es posible la libertad. Es posible la libertad. ¿Sabes por qué es importante? Te digo algo así anecdótico nada más.
Porque el pensamiento de Epicuro es recontra rival del pensamiento de otro señor llamado... ¿Quiénes creen en el destino? Claro. ¿Quién decía que no hay destino y que hay libertad plena? Claro. Para Epicuro no hay ningún orden. Todo es por y por tanto es posible la libertad. En cambio, para Zenón de Sitio, en el mundo hay un orden. Y por consiguiente, lo que deben hacer las personas es solamente aceptar el orden que hay en el mundo. Y lo que Zenón de Sitio habla con la resignación. ¿Me hago entender hasta ahí? ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. A ver, usted está acá, ¿ya? A ver, profesor. ¿Quién hablaba de que para ser feliz hay que vivir aceptando o escogiendo los verdaderos placeres? ¿Cómo se llama la escuela? Se llama cinismo, se llama hedonismo, se llama estoicismo. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Quién habla del placer? Hedonismo. Para Epicuro, que es hedonista, ¿cualquier placer es bueno? No, sino que ellos quedan tranquilos. ¿Quién habla que para ser feliz hay que renunciar a toda convención social? Los cínicos. Ah, que por cierto, el término cínico viene de sinos, y sino significa perro. Claro, la escuela de los perros. La escuela de los perros. Ahora, ¿y por qué llaman perros? Era un término despectivo, que luego el señor Diógenes lo hizo ya famoso. Claro. Ahora, sigamos con esto, ¿ya? A ver, profesor, usted en su momento estaba hablando acerca de los estoicos, y había dicho que para los estoicos, a ver, crucete con esta, para los estoicos, todo es por azar o hay un orden. Orden. Y las personas sabias son las que están en contra de ese orden o aceptan ese orden. Aceptan el orden. Esa actitud de aceptar tiene un nombre propio. Se llama resignación. Los estoicos eran panteístas. A ver, ¿qué es un panteísta? Dice que Dios está en la naturaleza. ¿Ah? ¿Qué es un panteísta? Sí, sí. ¿Ha dicho Heráclito? ¿Qué decía Heráclito? Que el mundo es ¿qué? ¿Aire o fuego? ¿Cómo? Claro, que el fuego es un elemento básico de las cosas. ¿Y el fuego qué es? ¿Estático o dinámico? Por tanto, las cosas ¿qué son? ¿Estáticas o dinámicas? Por consiguiente, las cosas son quietas o están en permanente movimiento. Ya, Zenón dice lo mismo, que las cosas están en permanente movimiento. Pero ese fuego que hace que las cosas se muevan es un fuego divino. Por consiguiente, la naturaleza es el mismísimo Dios. Eso se llama panteísmo. ¿Y uno ante un Dios se puede luchar en contra de un Dios? No, lo correcto ¿qué sería? Entonces, ¿luchar o aceptar? Aceptar. ¿Qué es un estoico y cuál es la importancia de ellos? Es bastante, maestro. ¿Quién no ha escuchado en nuestra vida diaria asuntos como, por ejemplo, bueno, así lo quiso Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Nunca has escuchado esta frase? ¿Nunca he escuchado? Pues ocurre algo, una situación, decimos, bueno, es lo que Dios ha decidido, nada más podemos hacer. Ya, esa forma de actitud, esa actitud muy propia del cristianismo, tiene fuentes estoicas. Como ya usted lo puede averiguar, muchacho, el estoicismo tiene tres fuentes básicas. ¿Ya? Uno es el judaísmo, la antigua religión de los judíos. La otra es el estoicismo, lo que estamos comentando. Claro que hay una diferencia. O sea, ¿qué de común hay entre un cristiano y un estoico? Es que los dos consideran que de una u otra manera la vida está determinada por Dios y lo correcto es aceptar lo que Dios determine. Eso es lo común. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que, como es sabido por ustedes, el Dios de los cristianos es un Dios trascendental. Es un Dios que se encuentra fuera del mundo. ¿Me hago entender? Ahora, en cambio, para los estoicos, Dios no es algo que está fuera del mundo. Para los estoicos, Dios es el mundo mismo. Y lo correcto entonces es aceptar el orden que hay en el mundo. Si nosotros vivimos en el mundo y el mundo es Dios, entonces nosotros tenemos que aceptar el orden del mundo. Por ejemplo, envejecer. Si Zenón de Sitio estuviese vivo, dijera, una persona sabia sería aquella persona que entiende que lo bueno, lo correcto es envejecer, pues. Solamente un ignorante sería aquella persona preocupadísima por el paso de los años.
O preocupada por las arrugas, ¿no? Esas son tonterías, eso es propio de ignorantes. ¿Qué hacen luchando contra algo que no tiene, es inexorable, que no tiene solución? ¿Se entiende o no? Claro que por un lado puede resultar hasta correcto, ¿no? Claro, pues es correcto, aceptado, no envejece, ¿no? Seguro. Pero es que Zenón de Sitio no solo se queda en eso. ¿Tú te acuerdas lo que dije hace un ratito con Aristóteles, que el hombre es un animal político? Ya. A ver, volvamos un rato con Aristóteles. Para Aristóteles, que una persona nazca libre o que sea esclava, ¿está bien? Una persona que sea libre o que sea esclava es algo que se forma en sociedad. ¿Alguien debe saber esto? ¿O es algo que la naturaleza lo determina? La naturaleza. Para Aristóteles, se nace libre o se nace esclavo. Es un orden natural, decía Aristóteles. La polis es una organización natural. Ya, Zenón de Sitio dice exactamente lo mismo. Zenón de Sitio dice de que ser libre o ser esclavo es algo natural. Pero, como he añadido, es que Zenón de Sitio considera que no solo es natural, sino que además, como la naturaleza es Dios, entonces el orden no es solo natural, sino que además es divino. Por consiguiente, si yo nazco esclavo, entonces es un orden divino. ¿Y ante eso se puede hacer algo? No, de ninguna manera. La cuestión es evitar luchar, aceptar y estar tranquilos siendo esclavo. ¿Me hago entender? Ahora, y eso sí tiene una consecuencia negativa. Te lleva a una situación que Zenón de Sitio le llama así: apatía. Eso es un poco digamos, comparativo. ¿Alguna vez has escuchado la frase "una raya más al tigre"? Una frase popular es "una raya más al tigre". A ver, ¿qué puede significar esa frase populachera? Una raya más al tigre. O una raya más al tigre. Ya, ¿qué significa? A ver, ¿quién tiene esa frase? Algo así, ¿no? Claro. O sea, es por ejemplo cuando una especie de resignación, pues. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, hace mal algo y como que no quiere cambiar, ¿no es cierto? Y hace lo mismo de nuevo, uno ya ni siquiera se amarga, sino como que nos acostumbramos a eso, ¿sí o no? Y decimos una raya más al tigre. ¿Me hago entender? O como cuando a nosotros nos va mal, digamos, tenemos un día pésimo o una semana de pura calamidad, se juntan todas las cosas malas, vamos a decirlo así, y nos va mal la semana. Tanto de que nos pasa otra desgracia y ya no nos ponemos tristes, ¿no? O sea, ya, una raya más al tigre, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Ya, eso se parece mucho, por ejemplo, cuando los esclavos, de tanto de ser latigados, simplemente ya no sienten nada. Ya no les duelen los latigazos. Tanto le han pegado a la espalda, me han sacado marcas en la espalda, que una más ya no duele ya. Ya, esa actitud se llama así. ¿Me hago entender? Es como que, por ejemplo, tú ves en la actualidad muchas personas, que no es una, miles o millones, quizás conoces por ahí a alguien, personas que creen, por ejemplo, que nacieron para sufrir o nacieron para ser pobres. Bueno, Dios ha querido que yo sufra en esta vida, algo tendrá destinado para mí. Ya, esa forma de pensar es estoica. Y eso de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Nunca seré feliz, siempre sufriré en la vida, ya, eso se llama apatía. Decir, bueno, ya otra desgracia, ya ni me duele, ni me pongo a llorar ya para aquella. Ya, eso. ¿Se entiende, no? Y es terrible, pues, porque eso te da, como tú lo sabes, maestro, una actitud derrotista, perdedora, sin ganas de luchar. Eso es algo negro, nefasto. Y es herencia muchos de los estoicos. Ah, que por cierto, se llama estoico porque viene la palabra estoa. Y estoa significa pórtico. Se dice de que Zenón de Sitio con sus discípulos discutían en el pórtico de Atenas, en la puerta de la ciudad de Atenas. Se llaman los de la estoa, los estoicos. ¿Se entiende? San Agustín era estoico. Por eso que San Agustín decía que al fin y al cabo la historia de la humanidad es una historia planificada por Dios. Y por eso que al final de la historia ganarán los seguidores de Dios. Tiene un aire estoicista, ¿no? ¿Se entiende? Ahora,
Y otra posición que también es muy criticable, mira como estamos viendo algunas posiciones buenas, ¿no? O interesantes al menos, pero hay otras que son muy nefastas, es una actitud que se llama el pirronismo, o los representantes de la escuela escéptica, fundado por un señor llamado Pirrón de Elis. ¿Alguna vez tú que sabes bastante de RB, de términos así rebuscaditos de los diccionarios, habrás escuchado que es una persona pirrónica? Que es un pirrónico, que es algo nefasto también, maestro. Te lo voy a decir ya, maestro. Arranca más, para no mucha vuelta. El pirrónico es la persona que no le gusta hablar, que no le gusta opinar. O sea, tú conversas con alguien, bueno, sentado, ¿no? Sobre un tema, te vas a almorzar con él. Oye, ¿qué opinas sobre la crisis política que hay en el Perú ahora? No sé, hermanito, no me interesa. De repente no saben. Y sobre, hablamos de religión, a ver, ¿que estás a favor o en contra? No sé, bueno, me mi rollo, no sé, ni bien ni me va. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Ya, ¿qué opinas sobre el bien y el mal? No, tampoco, no me interesa, no sé. O sea, el tío no sabe nada, ¿de acuerdo? O sea, no opina nada, no le gusta hablar. Ahora, tendrá muchas causas, seguro, pero una vaya a ser igual que de Pirrón. Es que Pirrón piensa así, manera. Él dice, lo correcto es no opinar. ¿Sabes por qué? Porque si yo opino, vaya a ser que existan personas que piensen diferente a mí. Y como yo quiero quedar bien con todos, vaya a ser que estas personas que piensen diferente de mí se van a molestar conmigo. Entonces, como yo no quiero pelearme con nadie, mejor no opino y soy amigo de todos, ¿no? ¿Se entiende? U otra, ¿no? Por ejemplo, dice, si yo opino, vaya a ser que por acá hay un señor que tenga mejores ideas que yo, levante la mano, me discuta, me gane la discusión, quedo en el ridículo y quedo mal. Y como yo quiero quedar como el mejor del salón, mejor no opino nada. ¿Se entiende? Es una actitud curiosa, es el pata que no le gusta discutir porque tiene vergüenza de tener problemas. ¿Más o menos o no? O esta otra, mira, el Pirrón te elabora muchos argumentos. Diría Pirrón esto, mira, por ejemplo, a ver, lúcete con esto. Tú sabes muy bien, maestro, eso no puedes dudar, que hace un año, digamos en abril del 2014, sabías menos cosas que lo que sabes hoy, ¿sí o no? Claro, obviamente, ahora sabes más cosas que el año pasado. Ya, la pregunta es, el hecho que ahora sepas más cosas que el año pasado, ¿qué es lo que ha causado en ti? Digamos, ¿más certezas o más dudas? Ahora, el hecho que ahora sepas más cosas, ¿no? Sepas más de física, química, matemáticas, historia universal. ¿Qué ha causado en tu estado de ánimo, en tu espíritu, como dicen los filósofos? ¿Más certezas o más dudas? ¿Y qué da las dudas? ¿Tranquilidad o perturbación? ¿Y qué buscan las personas? ¿Estar tranquilas o perturbadas? Por lo siguiente, mejor no conocemos, ¿ves? ¿Se entiende? Claro, porque si el conocimiento me causa malestar, y si yo quiero estar tranquilo, mejor no conozco. Ya es como cuando una persona, por ejemplo, asiste a una clase interesante, tus maestros de historia universal o de biología, y te ponen tesis muy interesantes, ¿no? Sobre, por ejemplo, la evolución de las especies, o sobre las causas principales de una guerra, como la Primera o Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces nos dicen eso y uno se asombra, pues, ¿no? Y uno está en casa o en la combi yendo a su lugar diciendo, realmente será así, ¿cómo habrá sido? O sea, te quedas así con las dudas, ¿no? Y con las inquietudes, pero la persona que busca tranquilidad, mejor olvídate del conocimiento y haz otra cosa, ¿verdad? O sea, más allá de eso, mira, que resulta muy interesante, la actitud escéptica vendría a ser una especie de renuncia o desprecio al conocimiento. Los griegos, maestros, como creo que ya tú lo sabes por historia y por filosofía, eran personas que apreciaban el conocimiento, le daban un valor, sostenían, inclusive Aristóteles, ¿no es cierto? Platón, Sócrates, consideraban que una persona sabia es una persona virtuosa, una persona buena, o sea, le ponían al conocimiento como lo máximo. Pero ahora, cuando una sociedad está en decadencia, porque este señor es más o menos del siglo III a.C., y esto sigue, porque el sexto empírico es mucho más tardío, ya cuando una sociedad está en decadencia, ya eso del conocimiento ya les interesa, bueno, lo ven como algo hasta negativo. ¿Se entiende? Es como ahora, maestro. Tú te pones a analizar, por ejemplo, cómo en la actualidad
en la medida que pasa el tiempo, nos da la impresión, ojalá equivocada, de muy seguro, de que las personas cada vez les interesa menos el conocimiento, más les interesa otras cosas. O sea, como que el saber ya les importa muy poco ya. ¿Me hago entender o no? Y es el reflejo de una sociedad en crisis, ¿no? Mira, tú te puedes analizar eso, por ejemplo, mira, un pequeño paréntesis, voy a dar una cosa muy sencilla. Por ejemplo, en el siglo XVIII, tú sabes historia, ¿algo sabes del siglo XVIII llamado el siglo de las luces? Ya, el siglo de las luces, el siglo de la ilustración, era la época en la cual el sistema capitalista estaba en pleno auge. Y por consiguiente, las sociedades modernas veían al mundo con optimismo. De ahí que los intelectuales eran personas muy devotas de la ciencia. Decían que la ciencia era lo máximo, el saber por excelencia. Eran admiradores, por ejemplo, de Newton. ¿Me hago entender? En cambio ahora, con el siglo XXI, desde el siglo XX al siglo XXI en adelante, ya cuando la sociedad está en decadencia, ya aparecen otras formas de pensar. A menudo se una, llamar el pragmatismo, que es algo que está muy en boga en las universidades del Perú y que sale de Estados Unidos. Y no entro en detalles, pero te digo así de arranque. Los pragmatistas son personas que consideran que la ciencia es una idea más, como el mito, como la poesía, como cualquier otra cosa. O sea, está así una idea más, las ciencias. O sea, ya no le dan el valor que antes le daban. Y eso es una actitud propia de una sociedad en decadencia, ¿no? Y se ve ahí. ¿Me hago entender? Y hace un rato, muchachos, mira, hace un rato estábamos comentando de la diferencia que había entre los cristianos y los estoicos. ¿Me van a entender? A ver, ¿alguien se acuerda qué de común había en que tanto para cristianos y para estoicos, quien dirige el mundo, ¿quién es? Dios. Ya, eso es lo común. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que para los estoicos, Dios es el mundo, ¿no es cierto? Ellos eran panteístas. En cambio, para el cristiano, Dios no es el mundo. Dios es algo que está fuera del mundo. Ya, ¿eso de dónde lo han sacado? Lo han sacado de ellos. ¿Está bien hasta ahí? Ya, ¿qué es un neoplatónico? Te lo digo así muy sucintamente. Un neoplatónico es un platónico exagerado. ¿Lo voy a entender? Exageradísimo. ¿Cómo exagerado, profesor? Una cosa muy básica. Mira, a ver, repasando algo de Platón. Lo que empezamos a hablar al inicio de esta clase. Tú sabes que para Platón existen cosas, ¿no es cierto? Cosas que se captan con los sentidos. Si Platón estuviese vivo, diría, pues existe la pizarra, existe la carpeta, ¿no es cierto? Las cosas que nosotros podemos ver. Platón. Ahora, aparte de las cosas, existen modelos, ¿no es cierto? El modelo de mesa, el modelo de silla, el modelo de justicia, el modelo de belleza. Existen modelos. ¿Me hago entender? O sea, hay cosas y hay modelos. ¿Se entiende? Las cosas se captan con los sentidos. Los modelos se captan con la razón. ¿Me hago entender? Eso es Platón. Ahora, pero para Plotino, por cierto, y un detalle más, es que me olvide. Tú sabes que para el neoplatonismo existen dos niveles, repito, ¿no? Para Platón hay dos niveles. Hay cosas que se captan con los sentidos y modelos que se captan con la razón. Pero existe un modelo por excelencia, que es el bien, ¿no es cierto? El bien es la entidad suprema de todo, dice Platón. Ahora, sin embargo, hasta el bien se capta con la razón. ¿Vamos a ver? Ya, ese es Platón. Ahora, pero para los neoplatónicos no hay dos niveles. Para los neoplatónicos hay tres niveles. Hay cosas que se captan con los sentidos, modelos que se captan con la razón, y sobre esos dos niveles está un nivel aún superior. Está el bien. Pero este bien, para Plotino, es el mismísimo Dios, que no se capta ni con los sentidos ni con la razón, sino es algo que es tan alto que ni siquiera se puede describir.
que se capta, dice Plotino, con una experiencia religiosa, mística, lo que él llama el éxtasis. Mira, te lo planteo de una forma muy sencilla, para no dar mucha vuelta en esto. A ver, quizás tú, por tu experiencia personal, has visto, conocido, ¿no?, por ahí, que hay personas que juran en su actividad religiosa, en sus reuniones que hacen, que tienen ciertas experiencias indescriptibles. ¿Vamos a entender? Ciertas cosas que les pasan, pero que no los pueden escribir en un papel o contarlo, como que cuentas una actividad cotidiana. Ahora, si esta persona reconoce eso, entonces está reconociendo que en la realidad hay dos ámbitos, ¿o no? O sea, un ámbito de cosas cotidianas, que se captan con los sentidos o con la razón, pero aparte hay ciertas experiencias relacionadas con la divinidad, que son tan superiores que no se puede ni siquiera hablar, ni captarlas, ni entenderlas con lógica. Algo muy similar hablaba Plotino. ¿Me hago entender? Mira, te cuento algo más, ¿ya? Para que te des con una analogía. Por ejemplo, ¿tú alguna vez has conocido, has visto por ahí algunas celebraciones que se hacen algunas iglesias evangélicas? ¿Has visto, has conocido alguna vez eso? Por ahí, por algún amigo, tú mismo has sido, de repente, eres parte quizás de eso, donde los que asisten a esas reuniones evangélicas, actuales ahora, comienzan a, digamos, a temblar, ¿no? Comienzan a gritar, a exclamar, y después de esa experiencia, uno intenta, pues, querer que le cuente, ¿no? Y ellos dicen que eso es algo que no lo podemos describir, no lo podemos contar, porque es algo muy intenso. ¿Me hago entender o no? Ya, algo muy similar ocurría, pero no solamente así, sino mucho más exagerado en estos siglos. Estamos hablando de los primeros siglos de la era cristiana, en el cual diversas organizaciones comenzaron a suponer que para encontrarse con Dios hay que pasar por esas experiencias místicas. Ahora, pero para valgan verdades, esas experiencias tan curiosas de estar gritando, exclamando, tampoco lo inventaron ellos. Se dice que es algo que los griegos ya lo tenían de hace tiempo. Platón, el Platón antiguo, el maestro de Aristóteles, Pitágoras de Samos, el de los números, eran señores que, según por ahí uno puede averiguar, también practicaban esos rituales de estar gritando y exclamando a Dios. Lo que pasa es que en esos tiempos, estamos hablando ya en siglos muy anteriores, el siglo VI, el siglo V, el siglo IV, todavía pues Grecia era una sociedad muy desarrollada, en el cual había un respeto por los dioses olímpicos. ¿Sabes qué es un dios olímpico? Digamos, Apolo, ¿cierto? Zeus, habían celebraciones oficiales. De tal manera que esos rituales de estarse sacudiendo no eran tan públicos. Los aristócratas lo hacían de forma soterrada, de forma escondida. Pero cuando las sociedades antiguas estaban en franca decadencia, ya eso que se hacía a escondidas se comenzó a hacer cada vez más público. Y más aún cuando se comienza a mezclar con Oriente. De tal manera que eso de estar gritando, exclamando, hasta tirándose al piso, y llamaban que es una especie de encuentro con Dios, era algo ya muy común. Averígüese esta, mira, a ver. Por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2 de los Hechos en la Biblia, está el pasaje que se llama del Pentecostés. ¿Se acordarán de eso alguna vez, quizás por los conocimientos? En la cual se dice que María, ¿no es cierto?, después de la ascensión de Cristo, ¿no?, María está reunido con los apóstoles y están cenando, celebrando la Pascua. Entonces en esos momentos caen lenguas de fuego, ¿no es cierto? Y comienzan, los presentes, María y los apóstoles, comienzan a hablar en lenguas diferentes. Ya, entenderás que quien escribió eso es un cronista que tenía pues pocos conocimientos de lo que hoy tenemos. Vaya a ser, como tú puedes averiguar de una forma un poco personal, como dicen muchos estudiosos, que lo que está manteniendo ahí María con los apóstoles eran pues esas experiencias extásicas. Esos de estar gritando, exclamando, hablando extraño, ¿no? Por eso los cronistas, como lo veían, pues que estaban hablando rápido, estaban gritando,
de repente lo han interpretado como que estaban hablando en lenguas diferentes, ¿no? Lo estaban así hablando, ¿no? Mirada mezclada, entreverada, ¿no? Entonces, esos religiones neoplatónicos eran muy conocidos. Que inclusive, mira, hasta ahora las iglesias o la iglesia católica lo hacen. Eso está gritando, llorando, ¿no? Solamente que en el caso de ellos como que la forma es un poco más suave. Pero sí lo hacen también. Sí lo hacen. Ahora, pero este Dios no es un Dios racional, es un Dios que está sobre todo. Y mira, este es bueno. Y Plotino dice, este Dios se parece al sol. ¿Tú te acuerdas del mito de la caverna? ¿Llevaron Platón? Platón decía que el es el sol, ¿no? Ya, al grano. Para Plotino, el sol se parece mucho a Dios y su luz es el espíritu. ¿Dios alumbra porque decide o porque es su naturaleza? Claro, es como el foco de luz, diríamos, pues. El foco de luz alumbra no porque decida alumbrar, sino porque su naturaleza es así. De tal manera que el foco, vamos a decirlo así, es Dios. Que el sol es Dios y la luz es el espíritu. ¿Me hago entender? Y como es sabido por ustedes, en la medida que algo está más cerca al sol, ¿es más claro o más oscuro? Más claro, más cerca a la luz es más claro. Y más lejos, obviamente, es más oscuro. De tal manera que lo espiritual es más cercano a Dios y lo carnal es más alejado de Dios. ¿Se entiende? Y eso va a influenciar muchísimo en las teorías de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Cuando ellos dicen que cuando el hombre decide acercarse a Dios, se vuelve espiritual y hace el bien. Y cuando el hombre decide alejarse de Dios, se dirige a lo carnal y comete pecados. Eso dice San Agustín. Entonces con Plotino ya Occidente comienza a ver al mundo de forma vertical. Entidades más cercanas a Dios y entidades más alejadas de Él. Y eso influye directamente a la ideología cristiana. San Agustín, si bien es cierto, mira, de seguro tú cuando lleves la parte medieval, van a decir que San Agustín se de Platón, seguro, y eso no está mal. Pero si uno es más exacto, San Agustín no es tanto seguidor de Platón, es seguidor del neoplatonismo. ¿Me hago entender? Es neoplatónico, es seguidor de esto. ¿Listo? Y lo último, ¿nunca has visto quizás alguna vez alguna revista religiosa en el cual se pone un dibujo de una persona, mujer, hombre, que está con los brazos extendidos, ¿cierto? ¿No? Con un rostro de felicidad plena, de una sonrisa amplia, recibiendo una luz? ¿No es cierto? Ya, algo similar, esa alegoría tiene un matiz neoplatónico. O sea, estoy recibiendo la luz del sol, ¿no? Que es como decir la luz del uno, del Dios, que está sobre todo, ¿no? Y que me da, mira, y que esta felicidad es muy distinta a la felicidad de ellos. Porque para el señor Epicuro, la felicidad es estar tranquilos, ¿o no? La ataraxia, ¿no? Tranquilos. O sea, para Epicuro ser feliz es una persona tranquila. Para Zenón también, tranquilo. Para Pirrón también. De una u otra manera, para Diógenes, la felicidad también se relaciona con la tranquilidad. En cambio, para Plotino, felicidad no es tranquilidad. Felicidad es gozo pleno, espiritual, místico, alegría desbordante, éxtasis. ¿Se entiende? ¿Quién habla del éxtasis? ¿Habla Epicuro o Plotino? Plotino. ¿Quién habla del placer? Epicuro. ¿Quién habla de la resignación? Zenón, de Citro. ¿Quién habla de suspender el juicio? Pirrón, de Elis. ¿Listos ahí? ¿Quién habla de rechazar todas las convenciones? Diógenes. ¿Listos ahí? Algunas preguntas finales. El periodo helenístico romano, entonces, es un periodo en el cual ¿qué había un interés? Sobre todo, ¿qué? ¿Ontológico o ético? Ético. Claro. ¿Conocer el mundo o cómo ser feliz? ¿Cómo ser feliz? Vamos en ese orden. ¿Quién habla que para ser feliz hay que renunciar a todo lo humano y vivir muy similar a los animales? ¿Cómo se me expresó? Diógenes. ¿Quién habla que para ser feliz hay que escoger correctamente los placeres? ¿Cómo? ¿Quién habla que para ser feliz hay que aceptar el orden que impone la naturaleza? Zenón, de Citro. ¿Quién habla que para ser feliz hay que suspender el juicio? Pirrón, de Elis. ¿Quién habla que para ser feliz hay que vivir un encuentro extásico con Dios? Plotino. Bien, maestros, hasta aquí sería la clase. Nos vemos en una próxima reunión. Gracias.